Bueno, los aprendizajes como feministas, el fundamental y del que surgen todos los demás es quitarnos un poco el complejo, entre comillas, de reivindicarnos como un medio feminista. Al principio utilizábamos, o sea, decíamos que éramos una revista con visión de género, pero nos dimos cuenta que esto, bueno, como que tenía más sentido definirnos abiertamente como un medio feminista por distintos motivos. Uno yo creo que es pues un poco hacer justicia al movimiento feminista, al pensamiento feminista, porque es del que hemos aprendido y el que explica por qué nos interesamos por unos temas y no por otros, por unas miradas, por qué hacemos estos análisis, tal. También, bueno, el miedo era un poco, o sea, la tradición esta de periodistas con visión de género, pues sí que viene de pensar que hablar de periodismo feminista evoca una actitud más militante y menos profesionalizada, y también el miedo a asustar o a que la gente, a llegar solo a la gente convencida, ¿no? Que se vea como algo muy, como un medio muy de, eh, pues sí, de movimiento social, ¿no? Nosotras al final nos hemos animado pues a demostrar que no, ¿no? O sea, que tú puedes hacer un periodismo que defines como abiertamente feminista, y que eso sea compatible pues con criterios pues de rigor, de autocrítica, de distancia en ocasiones, ¿no? Y luego otro tema importante es que nos hemos dado cuenta pues que decir que hacemos periodismo con visión de género apela solo a lo externo, digamos, ¿no? No, pues hacer periodismo con visión de género es utilizar el género como análisis, como herramienta de análisis, y cuidar elementos como el uso no sexista del lenguaje, el uso no sexista de las imágenes, la incorporación de mujeres como protagonistas, como fuentes expertas, tal, ¿no? En cambio, definirnos como un medio feminista nos hemos dado cuenta que nos lleva a aprovechar el feminismo como perspectiva crítica que nos cuestiona y nos hace repensar todo, ¿no? Respecto al periodismo, el feminismo nos invita a cuestionarnos a quién consideramos fuente experta, ¿no? O sea, o sea, a despatriarcalizar el periodismo, ¿no? Es a lo que voy. O sea, a despatriarcalizar el periodismo en el que, pues claro, solo van a ser fuentes expertas quienes están legitimados pues por estar en puestos de poder, por tener méritos académicos y tal, ¿no? En el que, o sea, un periodismo en el que por una parte entrevistamos a los expertos y por otra parte contamos testimonios de personas, ¿no? Por ejemplo, una experta que nos dice qué es la violencia machista y el testimonio de una mujer víctima de violencia machista, ¿no? O sea, frente a ese esquema estamos intentando practicar otra cosa y entender que por una parte todas las personas estamos atravesadas por nuestra experiencia y no solo por nuestros conocimientos profesionales, por ejemplo, y por otra parte que, por ejemplo, las sobrevivientes de violencia machista son expertas de su propia realidad también, ¿no? Entonces, bueno, estamos como intentando cuestionarnos esas dicotomías, ¿no? Cómo nos relacionamos con otros medios, ¿no? Despatriarcalizar el periodismo también consiste para nosotras en romper con los valores de la competitividad, de tengo que convencer a la gente que mi medio es mejor que la competencia, tengo que conseguir llegar a la noticia antes que el otro medio, ¿no? Frente a eso, la cooperación de la que ya he hablado, cómo tratamos a las personas que entrevistamos, ¿no? O sea, en los medios tradicionales, pues muchas veces faltan cuidados, falta empatía, ¿no? Entrevistamos a alguien y en cuanto ya tenemos su testimonio y su superhistoria, pues nos olvidamos de esa persona, ¿no? Se ve con mucho recelo que las personas puedan leer su entrevista antes de que salga publicada, ¿no? Entonces nosotras sí que propiciamos pues la complicidad, la confianza, y que las personas pues bueno puedan controlar su historia, ¿no? Y cómo la estamos contando. Y también el trato con nuestras colaboradoras, ¿no? O sea, que Picara sea un espacio afectivo en el que todas nos cuidamos, en las que nos tratamos bien, en las que la gente no tiene miedo de que yo como editora diga qué mierda de propuesta es esta, ¿no? En el que editamos con cariño, explicamos bien a la gente por qué cambiamos un titular, lo hablamos previamente, tal. Y entonces el feminismo, en definitiva, no nos lleva a cuestionar solo cómo hacemos las noticias o los reportajes, sino también a revisar nuestras dinámicas internas, ¿no?
quiénes formamos parte de Pícara y quiénes nos leen, ¿no? O sea, si hablamos de interseccionalidad, también es para revisarnos a nosotras mismas. ¿Estamos siendo un medio inclusivo? ¿Somos todas blancas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no hay firmas de mujeres migradas y gitanas? Y si lo identificamos, pues ponernos las pilas, ¿no? No quedar solo en esta autocrítica. ¿Somos accesibles? ¿Pueden participar en Pícara personas con diversidad funcional? Cómo es que hemos montado un glosario de lengua de signos y hasta esta revista en papel que va a salir en septiembre no hemos incluido a ninguna mujer sorda como firma, ¿no? Como autora de contenidos. O sea, evitar caer en esta lógica de nosotras que te vamos a contar cómo está el mundo y las otras a las que nosotras vamos a representar, ¿no? No sé, y esto, pues eso, con cuestiones con las identidades trans, con las migraciones, la diversidad funcional, o sea, intentar que Pícara sea un espacio cada vez más diverso e inclusivo y también que eso se refleje en nuestra composición como colectivo. La organización interna, o sea, Pícara empezó siendo un proyecto muy personalista, ¿no? Porque pues lo fundé yo con un apoyo externo de otras compañeras y yo llevaba mucho el peso y el protagonismo y pues colectivizarlo, ¿no? Y ahora estamos 3 coordinadoras trabajando para el proyecto pues con el mismo rango, digamos, y con las mismas condiciones laborales, las 3 representando a Pícara en charlas, en medios, y luego un colectivo editor, también horizontal, pues formado por unas 10 personas ahora mismo que participan en la toma de decisiones y que asumen responsabilidades, ¿no? Respetar nuestros ritmos, lo que os decía, ¿no? O sea, si aprendemos de la economía feminista, esto de la sostenibilidad de la vida, de poner los cuidados en el centro, ¿en qué se traduce esto, no? O sea, ¿qué horarios tenemos en el trabajo en Pícara? Poner freno a esta dinámica de currar todos los fines de semana, ¿qué pasa si alguna de nosotras quiere ser madre, ¿no? O sea, si realmente Pícara es compatible con los cuidados, con la maternidad. O sea, son preguntas que nos hacemos y que estamos llevando a la práctica. ¿Quién limpia el baño de la redacción, no? O sea, ¿por qué es más importante preparar una charla que limpiar el baño, ¿no? Evitar que entre nosotras haya una distribución de roles injusta en la que pues de pronto una asume de forma automática los trabajos más pesados, menos gratos, menos visibles, ¿no? O sea, el trabajo burocrático, la limpieza, o sea, como intentar que todo eso esté bien repartido, ¿no? Que no haya relaciones de poder en la medida de lo posible. Y también, bueno, estamos intentando combinar la profesionalización con la militancia. En el caso de las colaboradoras, desde el principio a todas pagamos por su trabajo. En un contexto de precarización del periodismo, estamos pagando más que muchos medios de grandes empresas. Pero por otra parte también, bueno, dando pie a que se involucren en Pícara, pues como que las tareas ligadas a su profesión igual están remuneradas, pero luego, por ejemplo, pues unas llevan las redes sociales de forma altruista, otras igual escriben artículos en Más Pícara sin cobrar, ¿no? O sea, intentamos como que haya un equilibrio entre la militancia y la remuneración.